Buenas tardes a todos, muchísimas gracias por estar con nosotros. Soy Daniel Stulin. Bienvenidos a nuestra charla semanal con José Miguel Villarroya. Bienvenido, muchísimas gracias por tu tiempo, como siempre. ¿Qué tal, Daniel? Un placer estar aquí de nuevo contigo y con todos nuestros espectadores. Sí, pues mira, yo te veía aguantando bien toda esta tropa de como los 300 espartanos. Tú Bueno, contra... soy como Leónidas. Lo que pasa es que el ejército persa no me derrota, No, salvo que no, aparezca eso está claro. algún traidor y le enseñe el camino secreto para destruirme, pero a ver, ahí estamos aguantando. Sí, 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 no, lo estás Ahora que haciendo. estamos en payasada electoral que van más a A saco. esto sí, no, lo de los anuncios, estaba viendo yo los anuncios, bueno, te digo una cosa, o sea, los anuncios bien hechos también es un arte. Lo que pasa es Sí. que estos son tan guarros, tan malos, tan básicos y primitivos, que yo... Bueno, pero además es que son chorras, porque se han puesto de moda vídeos electorales con bailecitos. Sí, sí, no, es absurdo. Entonces dices, pero a ver, ¿usted qué me está vendiendo? Bueno, ya sabemos que los políticos venden milongas, pero Cualquier aparte de cosa, sí. milongas, ¿qué me está usted vendiendo, no? Es decir, todos con bailecitos, bailando, y ay, no sé qué, y todas unas tonterías. Yo creo que se ha convertido ya no en un teatro, en un circo, y que son los clowns, los payasos, porque es que ya, además, es una manera de tomar a la gente por idiotas directamente, ¿no? Porque es que no. Pues muchos sí que son idiotas, lo que pasa es que, claro, por lo menos si lo haces bien, con mucha cintura, como en el fútbol, ¿no? Como Sí, Ronaldo o Messi, entonces el idiota de turno no se da cuenta que le tomo por idiota. Pero esa gente te lo están diciendo en cara directamente y además sonriendo diciendo que eres un imbécil. Y tú tienes que creer lo que te estamos vendiendo porque eres un imbécil. Pero también te digo una cosa, lo estaba viendo algunos de esos anuncios, bueno, vergonzosos y deplorables, no porque son malos o buenos, sino porque son tan idiota, ¿sabes? Te insultan tu nivel de inteligencia, por muy básico que sea. Entonces, pero yo estaba pensando que al fin y al cabo, estamos hablando también, o sea, de estos anuncios porque estamos viviendo, o sea, no un periodo de prosperidad, sino un periodo de una caída, sobre todo de caída en los países occidentales del modelo capitalista. Entonces, yo quería hablar contigo hoy de, bueno, del capitalismo. Fíjate, si tú tienes que explicar cómo funciona el capitalismo, ni siquiera un niño de 10 años de edad, sino un extraterrestre. Cosa, viene, ya están aquí. Oh, oh. A ver, ¿qué es capitalismo? ¿Cómo lo harías? ¿Cómo explicarías esto a un extraterrestre? bueno, el capitalismo es primero un sistema de modo de producción económico, ¿no? Como decía Marx. Entonces, es un sistema que se basa, bueno, pero el actual que tenemos es prácticamente un capital financiero. Claro, habría que explicarle al extraterrestre la evolución que ha tenido el capitalismo hasta llegar al momento en que estamos, ¿no? Donde es un capital que se ha globalizado, es decir, el sistema en estos momentos, pues se puede decir que controla todo el planeta, o todo el planeta baila en son a lo que es el sistema Y capitalista, ahora sí. y por lo tanto hay una circulación completa de capitales. Es decir, y se hacen leyes en los países, en teoría los países, los gobiernos que deberían estar haciendo leyes para proteger a los intereses de su país, ya pongo en el sentido nacionalista, ¿no? No en el sentido. No, lo que hacen son leyes que lo que permiten es que los capitales fluyan sin ningún tipo de problema, sin ningún tipo de cortapisas, sacan pingües beneficios de donde invierten y normalmente la población autóctona no ve absolutamente nada. Entonces, este es el capital financiero que se basa sobre todo en ganancias rápidas, donde se forran o ganan mucho en unos cuantos, pero se basan a base de la explotación de la mayoría de la población, unos más que otros en función de el país en el que estén o la zona geográfica en el que estén, y luego, claro, dentro de cada país o de tal, pues según en la escala de producción en la que se encuentre el trabajador, pues está, bueno, yo creo que estamos todos explotados, pero algunos si gana más dinero porque tiene la suerte de estar más alto y tiene un sueldo más elevado, pues piensa que es una persona privilegiada dentro de esa cadena de la explotación. Pero yo creo que primero, lo principal que le diría es que es un régimen explotador
gran inmensa mayoría de la gente. Y que si volviera dentro de 10 años, vería que habría más pobres y más gente que lo pasa mal y que el capital se habría ido concentrando en menos manos de las que están ahora y que serían muchísimo más ricos, ¿no? Esta yo creo que es una explicación básica para que todo el mundo pueda entender, incluso el extraterrestre, lo que es el sistema capitalista básico, ¿no? Luego habría que entrar en unas explicaciones más economicistas de cómo funciona el sistema en sí, pero creo que lo básico para que todo el mundo nos entienda. Está claro. O sea, fíjate que hacia el final de su vida, Karl Marx señaló que si hubiese reescrito el Capital, habría comenzado con el Estado y con el sistema internacional de los estados. Y yo incluso diría que si escribiésemos el Capital de nuevo, o sea, tendríamos que comenzar no, ni siquiera con el Estado, sino con lo que se llama elemento invisible, es decir, con la administración, las estructuras cerradas de esta coordinación supranacional, ya que el mero hecho de que existan elimina a una de las contradicciones más importantes y esenciales del capitalismo. O sea, sin este elemento invisible y sin las estructuras que lo personifican a nivel supranacional, sería imposible que el capitalismo funcionara. Y esta conspirología, o llama como quieres llamarlo, como proceso y también realidad, o sea, como voluntad y representación, es una condición necesaria, tanto para la existencia del capitalismo como para el proceso de dicha existencia. O sea, en términos económicos, quiero decir, el capitalismo es un sistema supranacional de todo el orbe porque el mercado mundial no tiene límites. Bueno, tiene límites que es planeta Tierra, pero su locus standi, ¿no? Es su campo de empleo, es el mercado mundial. Y en el plano político, sin embargo, el sistema capitalista no es todo, sino la totalidad, o sea, un mosaico de estados, su organización internacional, es decir, la organización de los estados nacionales. Y esta es una de las contradicciones, digamos, más importantes de dicho sistema, la contradicción entre el capital y el estado global y doméstico. Entonces, mira otra cosa, o sea, viendo los comentarios, sobre todo los comentarios de los economistas, politólogos, etcétera, etcétera. O sea, ¿tú crees que alguno de ellos, de estos economistas, da igual, españoles o occidentales, entienden que no es una crisis regional o de algún sector de la economía, sino es una crisis sistémico planetario y que las soluciones que están dando a la crisis sistémica planetaria no va a salvar el sistema en sí? Bueno, yo creo que algunos sí que lo saben, otros no. Yo creo que algunos sí. Lo que pasa es que públicamente posiblemente no lo dicen porque no queda bien decirlos y como les gusta salir en medios de comunicación, si lo dijeran, pues no saldrían. Entonces, porque claro, les tildarían de comunistas, ¿no? Dirían que lo que están diciendo es lo que decía Marx, más comunismo, etcétera, etcétera, por lo tanto no les llamarían. Pero yo coincido en lo que tú dices, porque fíjate que ahí sí que hay una disonancia entre lo que es, en términos marxistas, la estructura económica y la superestructura ideológica. ¿Te acuerdas que Marx decía que a la estructura económica del capitalismo le vendría una superestructura que sería la democracia liberal burguesa? Pero no se cumple siempre, porque también hay países con dictaduras, y lo hemos visto sobre todo en Sudamérica, donde ha habido dictadura política, pero en cambio el sistema económico era capitalismo puro y duro. Por poner un ejemplo, recordar el Chile de Pinochet, ¿no? Sí, Es decir, que por lo tanto no se conjuga, por lo tanto el capitalismo acepta eh, la vivencia de una estructura económica que sea capitalista. Lo que sí es cierto que en esa superestructura ideológica, aunque sea una dictadura o militar, como era el caso de Chile, sí que las leyes económicas son liberales, ¿no? Es decir, que permiten la libre circulación del capital, que en el fondo es lo que a los, como tú dices, esta gente que está en los organismos estos invisibles, pero que son los que mandan, les interesa, ¿no? Porque al fondo no les da igual que el gobierno de turno de ese país sea democrático, entre comillas, o sea directamente una dictadura, siempre y cuando las leyes para los negocios, es decir, o las inversiones, que lo que les interese les conviene, se mantengan dentro de esa estructura liberal de permitir la libre circulación de capital.
e incluso prefieren a lo mejor regímenes más dictatoriales o más de poder, porque también eliminan la posible contestación social a, digamos, salarios de miseria o condiciones laborales lamentables, ¿no? Entonces, ahí pues está incluso en ese aspecto, pues lo prefieren. Hombre, yo creo que evidentemente el mercado es el que es, salvo que demuestren que hay marcianos en Marte y se pongan a comerciar con los marcianos, ¿no? Y pongan una base ahí para comerciar. Entonces, es cierto. Entonces yo creo que lo que estamos viviendo es, como tú bien dices, una crisis estructural de lo que es el sistema capitalista. Yo no creo que eso signifique la desaparición del capitalismo en sí, sino que veremos otro tipo de capitalismo, pero más despiadado y más concentrado en unas determinadas organizaciones financieras y que cuando pasó del capitalismo más industrial al capitalismo de servicios que se decía, pues evidentemente lo que hizo fue que el capitalismo más industrial fue cayendo y por lo tanto lo que eran las industrias cayeron. Y yo creo que ahora lo que vamos a vivir es entrar en un capitalismo. El financiero va a continuar porque es el que le interesa y dentro de lo que es todo el ámbito de las tecnológicas. Entonces eso lo que va a llevar va a ser posiblemente también una caída del capitalismo que hemos conocido hasta ahora. Y ahí es donde está el problema, porque el problema que tienen es cómo generar eso sin crear una confrontación social, porque lo que viene es evidente que va a traer pues, un progreso técnico, pero va a traer una regresión humana, porque ya están avisando, si ellos lo dicen, pues imagínate, si ellos lo avisan, pues es que será verdad que todo este tema de la inteligencia artificial, que es lo que viene, va a generar una destrucción impresionante de puestos de trabajo. Entonces, claro, el problema que tienen es cómo evitas, es decir, cómo hacen la implementación de este nuevo capitalismo que les reportará mucha más ganancia, porque los costes de producción serán menores, porque claro, si no hay que pagar a los trabajadores, tienes un robot o una inteligencia artificial que te hace el 70 o el 80% del trabajo, no vas a necesitar trabajadores, pero el problema es que tú tienes una población mundial que quiere trabajar. Sí, fíjate, hablando de Marx, o sea, marxismo significa la economía clásica de Adam Smith, John Stuart Mill. Y Marx es algo que estudiamos en la Unión Soviética. Marx no escribió sobre el socialismo. Marx escribió, o sea, la gente, los bobos, ¿no? Hablan de Marx es comunista o socialista. Si yo me pregunto, esa gente se dan cuenta que Marx era un filósofo sobre cualquier otra cosa. Si Marx escribió sobre el capitalismo, y por eso su libro se llama El Capital. Y era un optimista. Creía en la naturaleza revolucionaria del capitalismo, razón por la cual el mismo Marx es un revolucionario. Y creía que el capitalismo industrial de su época debería liberar la economía de los terratenientes. Se pensó que el propio capitalismo se interesaría por la evolución hacia el socialismo. Y en la época de Karl Marx, todo el mundo sabía que el mundo avanzaba hacia el socialismo. Había muchísimas variedades de socialismo, cristiano, libertario, marxismo. Y de una forma, que pasa que, claro, volviendo a lo de antes, la gente son boba, o sea, no saben nada. Los de Marx saben lo que leen en Twitter, o de algún imbécil de turno ahí diciendo idioteces. Entonces, de una forma a la otra, o sea, todos esperaban, ¿no? La construcción de una economía mixta y que el Estado se convirtiera en terrateniente en vez de terratenientes. Incluso si el Estado no se convierte en el propietario de la tierra, cobrará a través de impuestos la renta de la tierra. Entonces esperaba que el Estado fuera dueño de los recursos naturales y usara los ingresos de estos para construir infraestructura, para mejorar la vida del ser humano por kilómetro cuadrado de espacio contra la naturaleza. Así, toda la renta económica se convertiría en la base para la construcción de esta infraestructura, que a su vez sería proporcionada a la sociedad de forma gratuita, hablando de mejorar la vida del ser humano, educación gratuita, sanidad gratuita, eso es lo que teníamos en la Unión Soviética. El mismo Marx fue apoyado por los partidos conservadores, ojo, que tú lo sabes, yo lo sé, pero mucha gente no lo sabe, por el mismísimo Benjamin Disraeli, que fue el primer ministro de Inglaterra. O sea, cuando hablamos de marxismo,
No tiene nada que ver ni con Fidel Castro, ni con Maduro, ni con Corea del Norte, ni con... Pero repito, la gente saca su concepto de marxismo porque la gente son inculta y no leen, no sabe jamás. Ninguno de estos que hablan, la mayoría, salvo 1% o 0,001%, ha abierto un libro de Marx para leer exactamente qué dice el tipo. Entonces, el socialismo no solo era de izquierda, o sea, todos creían en él. De hecho, en los años 60 y 70, seguramente lo sabes, en Wall Street la mayoría de los grandes brokers de Wall Street eran todos marxistas. Y Marx creía que el capitalismo se convertiría en un sistema socialista que, bueno, controlaría los recursos, las fuentes de la renta, y impediría que el resto de la industria operara libremente. Entonces Marx originalmente esperaba que el capitalismo hiciera posible todo tipo de innovaciones en la empresa privada y en la industria. Fíjate lo que está pasando en China, por ejemplo. O sea, la gente dice que China es un país comunista. China, o sea, ¿tú crees que China es un país comunista? No, yo lo he defendido muchas veces que no. China tiene, a nivel económico, es un país capitalista puro y duro. Ya está. Es decir, es un país donde hay una clase millonaria que compra clubes de fútbol en Europa y luego gente que vive, pues va viviendo. Es decir, es verdad que en la época de Xi Jinping pues se ha acabado con la pobreza extrema y no hay pobres extremos como hay en Europa Occidental. Eso pues hay que reconocerlo. Pero, hombre, yo creo que el comunismo es una sociedad igualitaria, ¿no? Pues si hay una persona que tiene 5 yates y se compra un club de fútbol en Europa y paga 200 millones por un jugador de fútbol y tiene trabajadores a los que les pagan 1.000 yuanes o 2.000 yuanes, de lo que sea, no sé, lo que se cobra en China, para mí eso no es capitalismo. Perdón, no es comunismo. O sea, ya de que luego tengas la bandera comunista y cantes la internacional y hagas un montón de cosas. Yo entiendo que durante un periodo, como pasó en la Unión Soviética, justo después de la revolución, pues tengas que hacer una economía mixta, como fue la NEP, ¿no? La nueva economía política. Pero luego, hombre, eso ya Stalin dijo, hombre, hasta aquí hemos llegado, ¿no? Porque aquí ya empiezan a volver a ver industriales, burgueses, gente viviendo de puta madre, con perdón, ¿no? Ahí en San Petersburgo, antes de que se llamara Leningrado, viviendo allí en los bares y en los restaurantes de la avenida Nevsky, ¿no? Viviendo maravillosamente y gente que lo está pasando mal, ¿no? Pero no, esto lo que pasa es que sí es cierto que coincido con lo que tú dices, que pensaba más, pero Marx esto ya lo matizó al final de su vida. También es Se dio cierto. cuenta que el capitalismo no iba a traer. Y entonces cuando se impuso más su vena revolucionaria, socialista o comunista, como quieras llamar, porque ella reconoció que el capitalismo era voraz en sí mismo y que destruía sus propias fuentes de riqueza. Y ella decía que el capitalismo, para llegar a su máxima expansión, destruiría sus dos fuentes principales de riqueza, que son el ser humano y la naturaleza, ¿no? Es decir, de verdad que yo creo que hay, hombre, como pasa en todos los pensadores, porque tú no tienes el mismo pensamiento cuando tienes 18 años que cuando tienes 60 o 70, entre otras cosas porque hay una experiencia de vida y además la sociedad ha cambiado. Claro, él cuando escribe algunas de sus obras en 1830, 1840, no sé qué, es verdad que el capitalismo es incipiente y ahí pues ahí es verdad que hay la esperanza de que el capitalismo, que en ese momento sí que es un movimiento o es un modo de producción económico revolucionario porque está destrozando todo lo que es lo que viene, ¿no? Del antiguo régimen, de los restos del feudalismo que todavía se aguantaban durante el antiguo régimen, pero claro, ya en los años 70 y ya poco antes de su muerte, claro, cuando el capitalismo ya está más enraizado y sobre todo en Gran Bretaña, que es donde él vive, pues él ya directamente pues hay cosas que ya las cambia, ¿no? Y ya ve que el capitalismo no es per se. Hombre, el capitalismo entendido neutro, de forma neutra, puede ser algo revolucionario, pero que los dirigentes, es decir, la burguesía, que es la que se apropia de los bienes que produce el capitalismo, ha dejado de ser una fuerza revolucionaria para convertirse en una fuerza conservadora y reaccionaria. Y por eso él entiende que la única salida que tiene la mayor parte de la población, que es el proletariado, es hacer la revolución proletaria, ¿no? Liberarse por sí misma, porque ya no se va a liberar por la fuerza de lo que haga el capitalismo, ¿no? Yo creo que los que y seguimos en esta situación, es decir,
Bueno, yo siempre he dicho que cuando a mí mucha gente me dice, sobre todo socialdemócratas, me dicen, no, que el comunismo ha fracasado. Yo le digo, bueno, es posible que el comunismo fracasara. Yo, ¿verdad? Ya no existe la URSS, no existe la RDA, no existe el bloque soviético, vale, de acuerdo. Pero cuando cayó el muro, para poner el ejemplo, cuando cayó el muro, también murió la socialdemocracia clásica, porque la socialdemocracia clásica, si nos vamos al libro de Bernstein, de Edward Bernstein, que fue el padre teórico de la socialdemocracia, que decía que a través de las reformas dentro del sistema democrático burgués se alcanzaría la sociedad socialista. Que ha alcanzado la sociedad socialista dentro de las reformas eh, y de las riquezas que produce el sistema capitalista y la democracia burguesa, no. Al contrario, cada vez estamos peor. Por lo tanto, la socialdemocracia clásica, entendida como un movimiento de base e inspiración marxista, pero que elimina lo que es el proceso revolucionario, es decir, la revolución, y entiende que la sociedad, porque claro, Bernstein no está en contra de la sociedad socialista que defiende Marx, porque claro, lo mismo que tú dices, que no se han leído a Marx, a Bernstein aún se lo han leído menos, y más muchos de los que van de socialdemócratas de toda la vida, ¿no? Entonces, claro, el problema es ese, es decir, que Bernstein no está en contra de la sociedad socialista que defiende Marx. Lo único que se diferencia es que considera que esa sociedad no hace falta hacer la revolución para conseguirla, sino que fruto de esas riquezas que va a ir produciendo el capital, porque el capital en su expansión va a provocar riqueza y va a hacer que la clase proletaria viva mejor y tenga mejores sueldos y tenga mejor todo, ya se y con las reformas sociales que haga el gobierno de turno en la democracia burguesa, se alcanzará la sociedad socialista que hablaba más, ¿no? Bueno, esto no se ha producido porque se ha fracasado. Es decir, cada vez la gente es más pobre, los salarios son más pobres, cada vez hay más gente fuera del sistema y, y los gobiernos de turno son lo que decía Marx y Engels, que son simple y llanamente pues unos gerentes de los usamos del cortijo, como digo yo, o de las grandes corporaciones, como decía en Engels y más, ¿no? Yo creo que esta es la situación en la que vivimos. Por lo tanto, yo creo que el fracaso absoluto es el fracaso de la socialdemocracia clásica entendida. Yo de hecho algo fundamental, o sea, tú has dicho que cada economía exitosa en la bueno, ha sido una economía mixta. Yo diría que cada economía exitosa en la historia ha sido una economía mixta. O sea, el Estado tiene su propio papel. Y ese papel es impedir la formación de una oligarquía, algo que tú tienes ahora en todos los países. Impedir que la clase de los tierratenientes viva parasitaria de sus rentas, o sea, a costa de los demás. También lo que estamos viendo en todos los países del mundo, Rusia, China, Estados Unidos, España, etc. Y el Estado debe controlar y poseer los recursos naturales, algo que la élite del Estado profundo obviamente quiere hacerse con los estados donde hay recursos naturales y de ahí también la Bueno, lucha. yo creo que como hablamos un día en un vídeo, en un programa que hicimos, yo creo que la pelea que hay ahora ya no es una pelea. Es decir, la pelea intrínseca de lucha de clases existe, ¿no? Y como dice Warren Buffett, nuestra clase va ganando, ¿no? Es Como si decir, fuera partido de fútbol, los sí. partidos de fútbol, exacto. Pero yo creo que la otra guerra que hay es entre esa élite globalista y las élites más, digamos, si tú quieres, nacionalistas, proteccionistas. Totalmente, o sea, son dos. Por un lado, Son dos. ultra globalistas, que Sí. esa gente no necesitan países, no No, 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 necesitan no. Por eso conceptos. yo decía que aunque Estados Unidos caiga, yo no pongo en cuestión que Estados Unidos caiga como potencia mundial y al tema de que se está quitando el dólar como moneda de cambio y de comercio. Yo no quito que, pero yo lo que a la gente le digo es que el hecho de que Estados Unidos deje de ser la potencia, digamos, dominante, militar y económica, no lleva implícita la desaparición del capitalismo. No, porque son dos modelos, Son dos modelos distintos totalmente. son Yo ultra siempre, globalistas por un lado. yo siempre pongo porque el globalismo no ha salido ahora. Es verdad que el globalismo ahora es
mayor y se ve más. Pero los que hemos hecho historia, yo invito a la gente a que lea libros de historia, sobre todo si quieren de temas económicos del siglo XIX. La gran pelea en el siglo XIX era, a nivel internacional, era el librecambismo y el proteccionismo. Y esas eran las dos grandes peleas que había. Y era parecido ahora. Entonces, ¿quién era el adalid del librecambismo? Gran Bretaña. Porque era el imperio por excelencia. Y era el que su ganancia económica de los capitalistas británicos venía de exportaciones, ¿no? De importar materias primas de sus colonias fundamentalmente, pero también de Sí. otros países, y luego de exportar los bienes de producción, ¿no? Y claro, lo que no quería era que en los países proteccionistas, claro, les pusieran unos aranceles a sus productos que hacía que luego fueran tan caros que la gente no los compraba, ¿no? Y entonces ahí estaba la pelea, ¿no? Y uno de los campeones, por eso había la rivalidad entre Gran Bretaña y Alemania, uno de los líderes del proteccionismo era la Alemania, pero que en Alemania había la pelea, pero claro, en Alemania fundamentalmente las líderes eran los Junkers prusianos de clase terrateniente y también algún tipo de industria, sobre todo la industria pesada, luego ya la química y demás, como estos estaban por encima de Gran Bretaña, pues también defendían el librecambismo. Entonces Alemania siempre fue ambivalente, y de ahí viene más la enconada rivalidad entre Gran Bretaña y Alemania, que no tanto en temas imperiales y de control, así. Y Gran Bretaña, hay que recordar que cuando entraba en algún sitio imponía que los gobiernos de turno adoptaran políticas librecampistas, ¿no? Porque iba a su interés. Por lo tanto, esto que vivimos ahora es algo que ya se ha visto en la historia. La historia no se inventa nada nuevo, ¿no? Y ahora pues estamos en un globalismo ultra, todavía mucho mayor que en la época del 19 del librecambismo, que se enfrenta pues primero a las reacciones que hay pues y claro, en Estados Unidos, como también hablamos de un día, es quizás el país donde se ve más claro, ¿no? Por ahí está Trump, que representa esa América no Totalmente. Dos Américas, por un dos lado, Américas, defiende de los Américas, y por otro lado, pues todo este rollo globalista de los Biden, Kamala Harris, de los Clintons y compañía. los Bushes, es decir, esa es una cuestión del partido. La gente piensa que republicanos contra demócratas, no, No, republicanos y no, hay demócratas republicanos que también están en el es globalismo. el mismo, o sea, modelo, como tú has dicho antes, ultra globalistas, que son la gente que no necesitan Estado-nación, no necesitan el concepto de Westfalia, no necesitan nada de eso. Necesitan 5 o 6 corporaciones que controlan el mundo. O sea, el concepto de empresas mundiales, sea poderes fácticos, económicos, financieros, que, bueno, tiene mucho más poder que cualquier gobierno en la Tierra. Podemos hablar de BlackRock, podemos hablar de Vanguard Group, podemos hablar de un sinfín de empresas. Antes de British East Indian Company, en la época del imperio. Y eso es el concepto, como tú has dicho, por un lado. Y por otro lado, los globalistas que siguen queriendo su poder planetario, pero, o sea, bajo el control del Fondo Monetario, Banco Mundial. En ese sentido, ellos sí que necesitan la clase media, porque es la clase productiva y ganan de ellos. Y los ultraglobalistas no lo necesitan. No Esto es necesitan. por una. Por otro lado, tú le has dicho algo muy interesante. Eh, Hablando de, o sea, la rivalidad entre el poder británico y el imán. Totalmente de acuerdo, pero hay un elemento más. Y este es el elemento supranacional, o sea, casi esotérico, es la parte de la masonería. ¿Qué masonería ganaría, estaría el control? Entonces, en ese sentido, solo quería decir que el sistema capitalista es lo que da paso a estas estructuras supranacionales cerradas del gobierno mundial y también la coordinación existente en la área de, repito, el tema de conspiración. De hecho, sin ella, o sea, la existencia del modelo en sí sería imposible. Son, digamos, un rasgo casi del sistema capitalista, como los ciclos de acumulación de capitales, como los ciclos de batallas por la hegemonía, las guerras mundiales. O sea, esto también hay que incluir esta parte esotérica secreta. Además, el desarrollo del capitalismo está fuertemente vinculado con los ciclos económicos y políticos del sistema mismo. O sea, se puede usar para juzgar todo el sistema, ya que encarna los aspectos integrales, que es el espacio, y de largo plazo, que es el tiempo de ese funcionamiento. Es decir, los sistemas capitalistas
O sea, incluyen todo este tipo de estructuras cerradas y operantes dentro de estos límites. Podemos hablar del famoso Club Bilderberg o de Consejo de Relaciones Exteriores, de la Comisión Territorial o la masonería pura y dura, aunque, o sea, repito, no siempre, pero sí con frecuencia son de carácter supranacional, como, o sea, por ejemplo, logias masónicas o No, en no, Inglaterra los clubes de estos caballeros. la masonería, aunque sea la británica o la francesa, no significa que todos los que están ahí sean británicos o franceses. No, no está claro, obviamente. Está Si en la todos los, masonería, está en todos los países, se llama británica o francesa porque, digamos, la sede de la logia está en esos países, ¿no? Pero eso no significa que no haya. Yo creo que la que, por lo que a mí, yo no estoy en la masonería, aunque alguno dice que sí lo soy, pero no soy masón. Pero por lo que conozco, creo que la que está, que mm, marca un poco el ritmo por donde hay que ir las cosas es la británica. sí, totalmente, pero te estoy hablando a nivel conceptual, es el sistema de Sí, no, sí, te conspiración, entiendo lo que dices, te entiendo sí, lo que dices de estos sistemas cerrados, ya sé que que es algunos, para mí es el tercer ángulo, la tercera pata del capitalismo como sí, que es sistema, es el más difícil de, de escribir y de pero pergeñar, para ¿no? mí es por encima incluso del Sí, sí, capital y sí, del no, Estado. es que esto está por encima, digamos, que esta gente no tiene nada que ver, es decir, ellos van por otro lado, es decir, además, yo creo que cuando tú analizas alguna cosa, ellos ya van 7 pasos por delante, ¿no? Totalmente. Es decir, que no te, es decir, ya cuando tú, no, porque nosotros lo que podemos analizar es el hecho y las consecuencias que ha provocado el hecho. Pero ellos ya, cuando tú estás analizando ese hecho concreto, ellos ya llevan 7 pasos por delante para sacar el otro. Por lo tanto, ¿por qué? Porque todos ellos ya tienen planificado. Hombre, a veces se equivocan, claro, todo es posible en la vida, pero yo creo que estamos ahí. Y hombre, a ver, yo llevo ya mucho tiempo en la denuncia de la Agenda 2030. Yo creo que la Agenda 2030 es el plan máximo de el mundo en el que vamos a vivir dentro de poco. Ya lo estamos viviendo, porque hay muchas cosas de la Agenda 2030 que ya la sufrimos, ya la tenemos. Pero y esto es el objetivo. Si no es el 2030 que cumplan el 100%, pues será el 35. No voy a decir que en el 30 de todo, pero ese es el objetivo, es decir, Ese es el objetivo. es el objetivo y por lo tanto eso está marcado y eso evidentemente se ha hecho, como bien dices tú, en esos cubículos cerrados, supranacionales, secretos, donde solo pueden entrar los elegidos y demás, que yo creo que luego se hace la parafernalia que tú conoces mejor del Club Bilderberg o del Foro Davos, ¿no? Que allí lo que yo creo que ves es los gerentes que van allí van a recibir las lecciones de lo que tienen que hacer, ¿no? Es decir, allí llegas allí, llegará el presidente de turno, Pedro Sánchez o quien sea, se pone la medalla, ha ido a Balbos, el otro ha ido a Bilderberg, y allí lo que van es aparecer, le dirán, usted tiene que hacer esto y esto, y se acabó, ¿no? Creo que no abrirán ni la boca, o si abren es para decir amén y se acabó el rollo. Yo creo que las decisiones ni se toman en Bilderberg, ni en el Fuego de Davos, yo creo que se toman en otros sitios. De que igual no los conocemos o alguien sí que los conoce, ahí es donde se toman las Yo decisiones. creo que es importante que la gente se den cuenta que en la sociedad burguesa el poder oficial no es sagrado, ¿ok? No, no. O sea, es decir, es un rasgo inherente del sistema de control. En las culturas, o sea, por ejemplo, precapitalistas, que sea de Asia, de África, de América precolombina, este secreto era una característica también inherente del poder, pero esta, bueno, se encontraba a plena vista de todos, la gente sabía respeto, tenían este respeto al poder secreto, el secreto del poder. En otras palabras, el poder mismo se percibía en muchos sentidos como algo misterioso y sagrado. Y es algo que en el occidente la gente, la gran mayoría, los mismos bobos que están hablando que, presidente, yo voto cada 4 años, mira, voté, enseño su dedo ensuciado y tal, yo soy demócrata. No entienden el elemento de este sagrado. Mira, yo creo que ya, mira, con esto terminamos. Oye, excelente conversaciones, José Miguel. Y a la gente le está gustando mucho lo que estamos comentando porque aquí, sin gritar, dos personas bastante inteligentes están analizando, ¿no? Varios elementos del sistema mundi, de estructuras y tal. Así que para nuestros oyentes, si hay cosas que os gustaría
que comentásemos. Obviamente, o sea, no somos 40 principales, donde, oye, ¿por qué no hablas de...? El disco dedicado. El disco dedicado. Vamos Sí, a la hacerlo. temática es inteligente. O sea, la semana que viene estoy fuera, entonces no hay programa porque yo donde voy casi no hay internet. Estos países de América Latina, pero volvemos dentro de 2 semanas y seguimos con nuestras charlas. Oye, un fuerte abrazo, muchas Un gracias. abrazo, A Daniel. la Madrid. Al Madrid hoy. Un abrazo. Un abrazo. Chao.